Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande en esta noche estar con ustedes, disfrutando una noche tan maravillosa como esta. Quiero inmediatamente leer una escritura y así traerle a ustedes algunas palabras de parte del que me envió. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 44 dice de la siguiente manera: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprenderla a la luz de la hora en que vivimos en el programa divino. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Alimento de vida. El alimento del cual habla la Escritura en esta ocasión no es un alimento literal. El Señor Jesucristo está hablando en esta ocasión de la segunda venida del Hijo del Hombre. Está hablando del tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y Él dice: ¿quién o cuál es el siervo fiel y prudente? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? A la casa a la cual se refiere el Señor Jesucristo en este pasaje es la casa de Dios. No se refiere a la casa de la persona como individuo, sino a la casa de Dios. Así como Dios colocó a Moisés, el profeta del Antiguo Testamento que llevó a cabo el Éxodo, lo colocó sobre la casa de Dios. El apóstol San Pablo, hablando a los hebreos, dice que Dios puso a Moisés sobre su casa. Hebreos 3, capítulo 2, en adelante dice, hablando de Jesús también dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque toda casa es hecha por alguno
pero el que la hizo o el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si permanecemos firmes hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí el Señor Jesucristo está profetizando para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre y mostrando que sobre la casa de Dios, Él tendrá una persona para darle el alimento a tiempo a los hijos de Dios, a los hijos de la casa de Dios. O sea, en palabras más claras, a la casa de Dios, que son los hijos de Dios, le estarán dando el alimento a tiempo en la venida del Hijo del Hombre. Y esa persona será la persona que por escogimiento o elección divina le haya tocado el tiempo para su ministerio en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Y cuando la segunda venida del Hijo del Hombre sea realizada, el mensajero enviado de parte de Dios, que esté dándole el alimento a su tiempo, el alimento, el mensaje que corresponde a ese tiempo, será el siervo fiel y prudente. Será reconocido por Dios, sus ángeles y todos los hijos de Dios como el siervo fiel y prudente. Porque la pregunta es: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Pero en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, el que esté dándole el alimento espiritual correspondiente a ese tiempo, será ese siervo fiel y prudente. Hasta que esa escritura no se cumple, la pregunta es: ¿quién es el siervo fiel y prudente? La pregunta es: ¿será el primer ángel mensajero, el primer siervo de la primera edad de la iglesia gentil? Pero cuando ha terminado su ministerio, su tiempo, y han partido los escogidos de esa edad, entonces nosotros decimos: no fue el primer mensajero de la primera edad de la iglesia gentil. Y cuando hemos visto que pasó el segundo mensajero de la segunda edad de la iglesia gentil, y él le dio el alimento espiritual correspondiente a ese tiempo, pero la segunda venida del Hijo del Hombre no se realizó, entonces decimos: tampoco lo fue el segundo mensajero, porque no se cumplió la segunda venida del Hijo del Hombre. Y así han pasado 7 mensajeros de las 7 edades o etapas
de la iglesia gentil. Pero al final, está señalada la segunda venida del Hijo del Hombre como el relámpago, resplandeciendo, manifestándose en el occidente, la tierra de América. Y para el occidente estará el ministerio de el siervo fiel y prudente, que estará dándole el alimento espiritual a tiempo, no un alimento fuera de tiempo, de una edad pasada o de una dispensación ya pasada, sino el alimento espiritual que corresponde al tiempo final. ¿Y cuál es el alimento espiritual que corresponde al tiempo final para alimentar a todos los escogidos con ese alimento espiritual? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál será el mensaje, la palabra de Dios correspondiente al tiempo final para darla a los hijos de Dios y alimentar a los hijos de Dios con ese alimento, con ese mensaje? Solamente queda un mensaje en el tiempo final para los escogidos, representado en el maná escondido. El mensaje que en otras edades no se podía dar, proclamar, para alimentar a los hijos de Dios con ese mensaje. El mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. El alimento espiritual para todos los hijos de Dios, para la casa de Dios en el tiempo final. Ese es un alimento dado a tiempo, no fuera de tiempo, a tiempo, porque este es el tiempo para el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. El alimento de vida eterna. Y el mensajero enviado de parte de Dios, que esté dando ese mensaje en el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, es identificado por el Señor Jesucristo como el siervo fiel y prudente, al cual cuando su Señor viene, le haya haciendo así, dándole el alimento espiritual, el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, tocando la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos, colocando así a todos los escogidos en el tiempo, en la edad que les corresponde en este tiempo final. Y dice el Señor Jesucristo, la bienaventuranza que tendrá ese siervo fiel y prudente. Dice que es bienaventurado ese siervo y que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Ha pensado usted cuántos son todos los bienes del Señor Jesucristo? Todos los bienes de su Señor. Y Él dice, de cierto os digo, que cuando su Señor venga, le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Para qué? Para administrar todos los bienes de su Señor.
para que sea su administrador. Y todo lo que el Señor Jesucristo, todo lo que su Señor tenga para llevar a cabo en esta tierra, le dirá a él: tú eres mi administrador. En mi venida yo te he encontrado, te he hallado, dándole el alimento espiritual que le correspondía a mi casa en este tiempo final. Por lo tanto, administra esto, administra esto otro, porque todas estas cosas son las que yo tengo para llevar a cabo. Y como tengo un administrador, y eres tú, a quien tienen que ver haciendo las cosas, es a ti. Tú eres mi administrador. Todo lo que tú hagas, lo haces y yo te respaldo. Por algo aparece el administrador en Apocalipsis capítulo 7. Todos sabemos que el Señor Jesucristo, para el tiempo final, tiene el recogimiento de todos los escogidos de entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos, porque esa es una obra prometida por el Señor Jesucristo para el tiempo final. Es una obra, una labor que Él ha prometido llevar a cabo. Y para hacer esa labor, Él, conforme a su programa, teniendo un administrador, lo envía para que haga esa obra. Por eso dice: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. El ministerio de Moisés y Elías estarán manifiestos en ese siervo fiel y prudente. Y con ese doble ministerio, él, con el mensaje de gran voz de trompeta, llamará, juntará y sellará a todos los escogidos de entre los gentiles primeramente y luego de entre los hebreos. Y todo eso porque Él será el administrador de todos los bienes de su Señor. Y como un administrador, lo hace todo en el nombre de su Señor. Encontramos que en Apocalipsis capítulo 7, todos sabiendo que un mensajero es conocido también en la Biblia como un profeta o como un ángel mensajero, porque un ángel significa un mensajero. Aparece en Apocalipsis capítulo 7 ese administrador, y aparece para llevar a cabo una labor en el reino de su Señor. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías. Esas dos poderosas alas ministeriales, en sus alas traerá salud, salvación. En el monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo fue visto con su rostro como el sol, y de donde nace el sol
de donde el Señor Jesucristo cumple la segunda venida del Hijo del Hombre con el sol de justicia, de donde nace el sol. Dice que subía de donde nace el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora podemos ver al siervo fiel y prudente como el ángel que sube del nacimiento del sol con el sello del Dios vivo para administrar en el reino de Dios, en la labor de su Señor, administrar, llevar a cabo la obra de su Señor, porque ha sido colocado sobre todos los bienes de su Señor. Está para llevar a cabo la labor de su Señor, llamar, juntar y sellar 144,000 con el sello del Dios vivo, el único que recibe el sello del Dios vivo para sellar a todos los escogidos. Primeramente los escogidos de entre los gentiles y luego los escogidos de entre los hebreos. Y nos preguntamos, y cuando haya sellado 144,000 hebreos en su frente, ¿qué veremos cuando tengan ese sello aplicado en sus frentes? En Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 encontramos aquí ya la obra del administrador hecha, sellados ya los 144,000 y colocados en el lugar correspondiente. Capítulo 14 de Apocalipsis dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Recordemos que el monte de Sión representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo, o la casa del Señor. Estaba en su cuerpo místico, estaba en su casa, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre del Señor, el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en su frente. Tenían el nombre escrito en la frente. No será un sello con el cual se escribe literalmente algo en la frente, sino que tendrá el sello del Dios vivo y con el mensaje que estará proclamando colocará la revelación divina del nombre eterno de Dios
y nombre nuevo del Señor Jesucristo en la mente de todos los escogidos. Y como dice el profeta Zacarías, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. La humanidad ha deseado conocer el nombre eterno de Dios. Todas las religiones, comenzando por el judaísmo. El judaísmo ha deseado conocer el nombre eterno de Dios, pero no lo ha conocido. Solamente ha conocido 5 consonantes, pero son impronunciables, porque el nombre de Dios ha estado oculto de la raza humana. Dios ha estado manifestándose con diferentes nombres, pero el nombre propio de Dios no ha sido conocido por la raza humana. Aún el nombre Jesús ha sido el nombre de redención que Dios ha utilizado, pero el mismo Señor Jesucristo dice en la promesa que le hace a los escogidos en el capítulo 3 y verso 12, y esto corresponde a los escogidos de entre los gentiles primeramente. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. El cuerpo místico del Señor Jesucristo, la casa del Señor. Ahí será una columna, una persona importante. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas personas en la primera venida del Hijo del Hombre estaban esperando la venida del Mesías, estaban esperando a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muchas personas pensaban que su nombre sería Emmanuel, porque la Escritura decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño, y se llamará Emmanuel. Pensarían, tiene que llamarse así. En otros lugares decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. Así se llamaría su nombre. Pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Consejero no es nombre, Príncipe de Paz no es nombre, no son nombres propios. Cuando se habla de estos nombres que no son propios, significa que un nombre propio representará, significará todo eso que esos nombres están
diciendo: el nombre propio que tendrá el Mesías será Príncipe de Paz. Jesús, Príncipe de Paz. Jesús, Dios fuerte. Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Jesús, consejero. El Señor Jesucristo era todo eso, pero su nombre era Jesús. Las religiones de aquel tiempo no sabían el nombre que utilizaría el Mesías. No sabían el nombre que tendría la manifestación de Dios en carne, porque ese nombre solamente se sabe en el tiempo en que se lleva a cabo esa manifestación. El nombre para redención lo dio el arcángel Gabriel a María. Nadie más sabía de ese nombre. Ese nombre lo trajo el arcángel Gabriel del cielo. No importaba que otras personas en la tierra tuvieran ese nombre, pero ese nombre vino del cielo. Lo trajo el arcángel Gabriel. Y las religiones de aquel tiempo no sabían, no esperaban que el nombre Jesús fuese el nombre del Mesías, el nombre correspondiente a la obra que él tenía que llevar a cabo. Como Cordero, el Hijo del Hombre en su primera venida tenía un nombre: Jesús. Pero él dice que para su segunda venida él tendrá un nombre que escribirá en la frente, en la mente de todos los escogidos. Los escogidos de entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos. Él enviará a su ángel mensajero, de Apocalipsis 22 y 16. He aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El mismo que sube del nacimiento del sol con el sello del Dios vivo, para sellar en la frente a todos los escogidos y que tengan ese nombre escrito en la frente. En palabras más claras, quedan sellados todos los escogidos con el nombre nuevo del Señor Jesucristo en su mente. Ese es el programa divino para el tiempo final. Esos son los negocios que el siervo fiel y prudente estará administrándole al Señor Jesucristo. Dice la Escritura acerca de sus ángeles: sus mensajeros no son ángeles administradores a los herederos de salud, y también hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, porque él envía esos ángeles en cada edad y en cada dispensación
con el mensaje, con el alimento espiritual correspondiente a ese tiempo, para alimentar a los hijos de Dios, para que puedan vivir eternamente con el alimento de vida eterna. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin la palabra que sale de la boca de Dios, para la edad o dispensación en que la persona vive, no puede vivir eternamente. Porque lo único que le da la vida eterna es el mensaje, la palabra de vida eterna que recibe en su edad, en su dispensación de parte de Dios, a través del ángel mensajero correspondiente a ese tiempo. Él le trae el mensaje de parte de Dios para que cada persona pueda vivir eternamente. Son espíritus administradores para ministrarle la palabra, el mensaje de la edad o dispensación correspondiente. Por eso el apóstol San Pablo, en una ocasión en que Jesús estuvo hablando palabras que no podían comprender las personas en aquel tiempo, él decía: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo y estaba en la tierra. Yo le pregunto a usted, ¿cómo puede usted comprender esas palabras? Tampoco las comprendían la gente de aquel tiempo. Pero él estaba viviendo y ministrando en una edad celestial, una edad del cielo. Y el cielo se había abierto, estaba abierto en aquel tiempo, y el Hijo del Hombre estaba en la tierra, siendo visible a los seres humanos, pero también estaba en el cielo. Porque esa edad no tiene limitaciones. Por eso también él podía decir, cuando le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, él dijo: el reino de Dios entre vosotros está. Porque allí estaba el Rey de los cielos y de la tierra. El cielo estaba en la tierra. El cielo estaba abierto. La dimensión celestial estaba sobre la tierra. Pero no lo podían comprender en aquel tiempo. El Hijo del Hombre conocía todos esos misterios. Él les decía a ellos: el que no coma la carne del Hijo del Hombre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Así es que el que no coma su carne y beba su sangre no tiene vida permaneciente en sí. Si alguna persona le dice a usted esas palabras, usted seguidamente piensa que tiene que comerse su carne literalmente y beberse su sangre. Así pensaron en aquel tiempo. Las personas comenzaron a marcharse. Aquellos mismos que habían comido los panes y los peces, aquellos que estaban tan contentos con los milagros naturales que el Señor Jesucristo llevó a cabo, luego cuando les da comida, alimento espiritual, no pueden comerlo. Y los discípulos, cuando vieron que las personas se marchaban, comenzaron a pensar en sus corazones y a mirarse los unos a los otros y a pensar y a decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir?
Porque las personas están acostumbrados a primero entender las cosas para después creer lo que han entendido. Pero aquellas personas que seguían a Jesús, conscientes de quién era Jesús, como San Pedro, que en la ocasión en la cual el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comenzaron a decir: unos dicen que tú eres alguno de los profetas, unos piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, y unos piensan que tú eres fulano o sutano. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Conocer al enviado de Dios, al ungido de Dios, para una edad o una dispensación, en esa forma, por revelación del cielo, de parte de Dios, es ser una persona bienaventurada, porque eso la identifica como un escogido de Dios. Por eso Jesús se alegró en espíritu y dijo: gracias, Señor Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Quién era el Señor Jesucristo? ¿Quién era el Hijo del Hombre? Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los doctores de la ley, de los doctores en divinidad, en teología, de los doctores en religión, de los doctores en las diferentes ramas, los que se creían conocer mucho acerca de Dios. Escondiste estas cosas de los que creen que saben algo acerca de Dios y las has revelado a estos niños, a Pedro, que no sabe ni escribir, a estos otros pescadores que no tienen educación teológica, que no tienen un doctorado en divinidad. A esto tú le has revelado este misterio, estas cosas. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ellos saben quién es. Y el sumo pontífice dice que el Hijo del Hombre es Beelzebú, que tiene demonios, que es un fanático. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decían que tenía demonios. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un hombre comelón y bebedor de vino, y amigo de publicanos, de rameras, de gente de esa clase baja. Eso decían acerca del Hijo del Hombre. Pero Pedro no decía eso. Cuando Jesús preguntó, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, muy feliz, lleno de alegría en su espíritu, dijo: gracias, Padre, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. No es una cosa de grandes y profundos estudios teológicos. No es algo que la persona pueda decir: yo voy a conocer a Dios, voy a tomar la Biblia y voy a tomar todos los libros de los grandes teólogos, me voy a poner bien estudioso
Voy a leerme la Biblia 1, 2, 3 o 4 veces y voy a buscar los mejores libros de los mejores teólogos y yo voy a conocer a Dios. Mientras más lo busque en esa forma, menos lo va a encontrar. El sumo pontífice lo buscó y nunca lo encontró. Y cuando se encontró con él, cara a cara, le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios vivo? Jesús le dice: ya yo lo he dicho antes, y no han creído. Y entonces el sumo pontífice dice: no hay necesidad de que le hagamos más preguntas. ¡Ha blasfemado! Porque dijo que era el Hijo del Dios viviente. Por decir esa verdad, el sumo pontífice dijo que había blasfemado. Usted puede ver que por estudios teológicos y por un doctorado en teología en divinidad no se adquiere el conocimiento de Dios y su programa, sino como lo obtuvo el apóstol San Pedro, por revelación divina, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo del Hombre, lo quisiere revelar. El Hijo del Hombre estaba revelando la primera venida, estaba revelando la manifestación de Dios en carne, estaba dando testimonio de ella. Y cuando le preguntaron, le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Él le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto al Padre. El misterio de la primera venida del Hijo del Hombre, la manifestación del Padre en un cuerpo de carne, la manifestación del Padre en Jesús de Nazaret, la segunda venida del Hijo del Hombre, la manifestación del Señor Jesucristo como el relámpago resplandeciendo en el occidente y revelándose, trayendo esa revelación divina a través de su ángel mensajero. El misterio por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta y sellándolos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Y al recibir el conocimiento de estas cosas a través del mensaje del ángel del Señor Jesucristo en el tiempo final, los escogidos estarán siendo alimentados a tiempo con el alimento espiritual que corresponde a este tiempo en el cual nosotros vivimos. Y nadie sabrá quién sea el Señor Jesucristo, sino el ángel del Señor Jesucristo. Y nadie sabrá quién sea el ángel del Señor Jesucristo, sino el Señor Jesucristo. Y aquel a quien el ángel lo quisiera revelar a través de su mensaje de gran voz de trompeta, dando testimonio de estas cosas. El alimento de vida eterna.
Ese es el mensaje del ángel del Señor Jesucristo para todos los escogidos. El mensaje del ángel del Señor Jesucristo, el mensaje del ángel del Señor Jesucristo en este tiempo para cada escogido será palabra de vida eterna, porque no será palabra de un hombre, sino las palabras del Señor Jesucristo, dadas al ángel del Señor Jesucristo para todos los escogidos. Y las palabras del Señor Jesucristo fueron y serán palabras de vida eterna para los escogidos de Dios en todos los tiempos. Y será para cada escogido en el tiempo final el alimento de vida eterna, porque son palabras de vida eterna, palabras de vida eterna del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Por eso también dice Apocalipsis 22 y verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ha enviado su ángel para mostrar las cosas que deben suceder pronto. La resurrección de los muertos, la transformación de los vivos, el rapto o traslación de los escogidos a la eternidad, y todas las cosas que deben suceder luego de las 7 edades de la iglesia gentil. Por eso el llamado es: sube acá a la edad de la piedra angular, a la cima del monte de Sión, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Y subiendo a la cima del monte de Sión, a la edad de la piedra angular, a la edad del lugar santísimo, recibimos las palabras de vida eterna, el alimento de vida eterna, el maná escondido para vivir por toda la eternidad. Estamos viviendo en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y dándole el alimento espiritual correspondiente a este tiempo. El mensaje de gran voz de trompeta, la trompeta final, el alimento de vida eterna para usted, para mí, para los escogidos de entre los gentiles también. Solamente les puedo decir una cosa: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El pan
de vida eterna. Y les digo, en esta gran cena espiritual, con el alimento de vida eterna, les digo, buen provecho. El pan nuestro de cada día, Él dijo, dánoslo hoy. El pan nuestro para este día. Él ha dicho que lo envía, lo da en su casa a todos los escogidos. El alimento de vida eterna. Estamos en la gran cena de esa gran parábola a la cual no quisieron ir los que eran dignos. Así fue en la primera venida del Hijo del Hombre y en la segunda venida del Hijo del Hombre. Por eso el llamado, la invitación se extiende a todo ser humano, y por los caminos, por los vallados, y traer a las personas, porque los que eran dignos no quisieron venir. La cena está preparada y se tiene que llevar a cabo. Por eso el que quiera venga y coma del alimento espiritual, del alimento de vida eterna, y tome del agua de la vida para que viva eternamente. Por eso el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera venga, y el que tenga sed venga, y el que quiera, porque tiene libre albedrío. El que quiera venga, porque tiene el libre albedrío, venga. Nadie le va a preguntar de qué religión es o cuál es su condición económica, social, política, moral, cultural, nada de eso. La oportunidad está abierta en Apocalipsis 22, verso 17. La última oportunidad que tiene el ser humano para vivir eternamente, y Dios lo hace tan simple todo que le dice: el que quiera venga, tome del agua de la vida, del mensaje de vida eterna, del alimento espiritual de vida eterna, del mensaje de gran voz de trompeta. Tome para que vive eternamente. No hay otro requisito. Y el que es de Dios, no importa su condición, escuchará ese llamado, esa oportunidad, vendrá y tomará del agua de la vida y comerá del alimento de vida eterna en este tiempo final. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches y hasta la próxima ocasión. Con ustedes, Miguel Bermúdez Marín, para concluir en esta noche.
Gracias a Dios por nuestro hermano William, por este mensaje tan precioso que nos ha traído en esta ocasión.